Atila, el rey de los hunos. Lo llaman el azote de Dios. Arrasa con todo a su paso. Era un matón, un extorsionista, era un asesino. Los cuentos de Atila son espantosos, pero esos cuentos provienen de gente que tiene rencillas con él, sus enemigos. Ahora es posible revelar la verdad detrás de esos relatos. Algunos investigadores examinarán al verdadero Atila y someterán al escrutinio científico los eventos de su vida. Las pruebas arqueológicas revelarán cómo sus enemigos se horrorizaban con solo ver a los hunos. Y un psiquiatra pondrá a Atila en el diván, solo para revelar que era tan diabólico como decían. Y para sumarlo a otros ancestros que se comportan de manera miserable. Era un maleante bárbaro y tiene la reputación de ser uno de los monstruos de la historia. Incluso hoy, Atila, el rey de los hunos, es sinónimo de salvajismo. Para entender mejor a Atila, el psiquiatra David Malott estudiará su conducta. ¿Es Atila, el rey de los hunos, el constructor de un imperio? ¿O es un criminal y un matón? Atila será ubicado en la escala psicográfica única para ver cómo era en comparación con otros tiranos de la historia, tales como Gengis Khan y Calígula. Atila tiene un prontuario policial aterrador y hace que Hannibal Lecter parezca la Madre Teresa de Calcuta. En la ciudad francesa de Reims va a la iglesia y decapita al arzobispo. Él se propone convertirse en una figura bárbara y aterradora y lo consigue. Aniquila a una cultura entera, hombres, mujeres y niños, por riquezas y oro. Atila es un asesino en masa, un ladrón, un bandido. Es un salvaje muy aterrador. Masacra a todo un ejército romano. El hombre es absolutamente implacable. Y ejecuta a los desertores de la forma más sanguinaria imaginable. Para Atila, la lealtad lo es todo. ¿Y la traición? La castiga con tal brutalidad que el desertor quisiera no haber nacido. Los cuentos de horror son interminables y reflejan un nivel de salvajismo difícil de creer. Quizá porque fueron escritos por los romanos, sus enemigos jurados. Es muy difícil tener una idea precisa de cómo eran los hunos porque la evidencia está muy parcializada. Los romanos están completamente prejuiciados contra los hunos. Esto dijo de ellos el escritor romano Marcelino. Ignoran completamente la distinción entre el bien y el mal. Es una raza salvaje, consumida por la pasión del pillaje, del robo y la matanza. De modo que hay doble desaprobación para los hunos. Pero, ¿se puede confiar en los historiadores romanos? Algunas respuestas pueden estar en la niñez de Atila. El registro es poco preciso. El historiador Prisco, que escribió durante la vida de Atila, dice que nació en algún lugar de los llanos húngaros alrededor de 406 después de Cristo. Es el más joven de 2 hermanos y miembro de la familia real de los hunos. El mundo donde él se crió era un mundo de praderas, de tiendas de campaña, de caballos, carretas y arquería a caballo. Es el campamento de base de los hunos, pero allí dejaron muy poco para los arqueólogos. No dejaron ninguna estructura permanente, ni una moneda, ningún monumento. Entender a Atila, quién es muy difícil por la falta de recursos, por falta de evidencia. Es como atrapar humo. Los romanos les dieron una puñalada malintencionada a los hunos cuando los describieron. A ellos no les importaba que era políticamente correcto. El historiador romano Ammiano Marcelino describe a los hunos con algún detalle. Él dice que son gruesos, rechonchos, contrahechos, encorvados. Son prodigiosamente feos. Tienen una pasión salvaje por el pillaje y desde que nacen
los padres les desfiguran la cara a los niños. ¿Era Atila entonces un monstruo de películas de terror? La evidencia irrefutable de yacimientos arqueológicos poco comunes ha producido resultados sorprendentes. En una excavación de Győr, Hungría, se encontraron varias calaveras de guerreros hunos que fueron contemporáneos de Atila. Lo que encontraron los dejó estupefactos. Los cráneos estaban deformados. Deformar el cráneo de sus hijos era una costumbre generalizada entre los hunos. Ellos le deformaban la cabeza a los niños poniendo una venda. Lo hacían envolviéndola alrededor del cráneo del bebé y le hacían un nudo bien ajustado. Y de esta manera, el cráneo tomaba esta forma. Así que Marcelino los describió correctamente. Y para los romanos, su origen étnico aumentaba su extraña apariencia. Gran parte de la población de los hunos era en efecto asiática. Eso, sumado a la evidencia que tenemos de las calaveras deformadas, le da mayor peso a las descripciones que decían que eran aterradores, diferentes y salvajes. ...434 después de Cristo. A los 28 años, Atila es coronado rey de los hunos con su hermano mayor, Bleda. Ellos se encargan de controlar el territorio que va de Alemania a Asia Central y del río Danubio al mar Báltico. Es una gran cantidad de bienes raíces, pero los hermanos quieren acompañarlos con otra cosa: oro, y en grandes cantidades. La mejor fuente la tienen a la mano, justo al cruzar el Danubio. En este lado estaba el Imperio Romano, la civilización y todo lo que ella representa. En este lado estaban los bárbaros, los hunos, y están tan cerca que pueden oler el botín. Antes de que se den cuenta, los bárbaros están en las puertas. Atila, Bleda y sus hombres saquean un pueblo romano tras otro. Atacan rápidamente y desaparecen. Las fuentes dicen que su habilidad para montar a caballo es lo que les da ventaja a los hunos sobre los romanos. Esos hombres están pegados a la silla, cabalgan a la velocidad del rayo y en la silla son una fuerza considerable que usa flechas para atacar y para retirarse. ¿Será esa otra exageración de los romanos o tenía Atila un arma secreta? La diferencia entre los jinetes de los hunos y de los romanos eran sus sillas. A diferencia de los romanos, las sillas de los hunos tenían una elevación por delante y una por detrás. La ventaja de estas sillas es simplemente que te dan apoyo en la parte de adelante y muy buen apoyo en la parte de atrás. Eso le permitía al jinete girar su torso y disparar en cualquier dirección. En estas sillas estás prácticamente fijo. Esa es la principal diferencia. Con el jinete firmemente sentado, su caballo se convierte en una plataforma de armas multifuncional. Esta es una silla muy particular que les permite disparar en cualquier dirección. Eso les permite ser muy versátiles y mejores que sus oponentes. Y en verdad convierte a un caballo, un animal de carga, en un arma de lucha sofisticada. Atila se convierte en un terrorista del siglo V que asalta pueblos romanos, violando, saqueando y matando, y los deja envueltos en llamas. Su reputación se extiende rápidamente a lo largo y a lo ancho. Este es un maleante de cuidado. Pero en vez de luchar contra Atila y sus hordas, los romanos los contratan como matones, como mercenarios. Claramente, es un caso de mantener a los amigos cerca y a los enemigos más cerca todavía. Los romanos reconocían las proezas militares de los hunos y les prometieron grandes riquezas si luchaban para ellos. Matar por dinero es una oferta que Atila y su hermano Bleda no pueden rechazar.
En 437, los hunos lanzaron un gran ataque contra los borgoñeses en lo que hoy es Francia. El ataque fue una atrocidad. Según los historiadores, Atila masacró a los defensores y después arremetió contra mujeres y niños. Mueren 20.000 personas. Es una limpieza étnica de dimensiones épicas. ¿Pero por qué? ¿Corresponde esa sed de sangre a una estrategia? ¿Qué pasa por la cabeza de Atila? La matanza de los borgoñeses a manos de Atila refuerza mi concepción de que él estaba trabajando por dinero y no tenía ningún objetivo superior. Solamente es destrucción por amor a la destrucción por pura maldad y odio. Los romanos recompensan a Atila generosamente por acabar con los borgoñeses, sin saber quizá que habían creado a un monstruo. Atila recibe el oro de los romanos y se da cuenta de que hay más. Mucho más oro en el lugar donde estaba ese. Después de recibir con éxito un gran pago de los romanos, ellos saben que pueden volver por más. Una y otra vez. Pero saquear y matar a tribus de medio pelo no es suficiente para Atila. Él quiere una compensación mayor. Y hay un solo lugar de donde sacarlo. De los romanos. Roma contrata a Atila, el rey de los hunos, y a su hermano Bleda para que hagan el trabajo sucio por ellos. Y les da oro por deshacerse de los enemigos del imperio. Pero Atila y Bleda necesitan más para asegurar la lealtad de los hunos. Así que se disponen a hacer algo que nunca había hecho ningún bárbaro. Entrar por la fuerza en una ciudad romana fortificada. Básicamente Atila quiere extorsionar al Imperio Romano y para hacer eso tiene que probarle al Imperio Romano que se va a convertir en un problema si no le dan dinero. De modo que él tiene que buscar una ciudad y destruirla. Una ciudad como Nis, en lo que hoy es Serbia, era estratégicamente importante para los romanos en el año 441 después de Cristo. Es un fuerte provisto de armas. Pero adentro hay oro y Atila quiere oro y nada más. Atila es un ladrón, no el constructor de un imperio. Atila no está interesado en tomar la ciudad. Él simplemente quiere tumbar la puerta, entrar, destrozar la ciudad y salir lo más rápido posible. Y mientras más personas mueren en el proceso, es mucho mejor para su reputación. Atila y su hermano envían a la infantería a caballo. Pero los romanos que defendían la ciudad los neutralizan. Pasan al plan B. Según Prisco, un diplomático romano de la época de Atila, es la simplicidad misma. Un árbol. Prisco toma nota de que las paredes de Nis son destruidas por un ariete. Atila no era nada sutil. Pero pudieron Atila y Bleda, dos bárbaros ignorantes, construir un ariete lo suficientemente fuerte como para penetrar la pared de una ciudad. Ese es un trabajo para el equipo de armas y tácticas especiales. La unidad de respuesta de emergencias de la Policía Provincial de Ontario, Canadá, pondrá a prueba el ariete de Atila. Primero, tienen que construir un ariete con las mismas especificaciones del que usó Atila. Prisco dice que tenía una funda de metal conectada al tronco, que se apoyaba en un marco cubierto. Posiblemente estaría escondido y cubierto en una cestería de sauce, porque una de las cosas más importantes para derribar de la pared a alguien es evitar que te lancen piedras en la cabeza. La policía tratará de derribar una pared de bloques de concreto y unas puertas de acero para entrar a una fábrica. Aquí tenemos una representación muy buena de lo que era la puerta de una ciudad romana. Sería una puerta grande como esta, con doble lámina. Del otro lado habría una viga para protegerla y evitar que la gente entrara. ¿Listos? Allen.
Pero cuando se atacaba a una ciudad, la puerta era la vía de entrada más difícil. La gente esperaba que trataras de entrar por la puerta. Era la parte más fuerte de la fortaleza. Si podías derribar una pared o gran parte de ella, básicamente el lugar se hace indefendible. ¡Uno! El ariete no tiene problemas para penetrar estos bloques de 20 centímetros, pero penetraría las defensas romanas, que eran 5 veces más gruesas. Esto demuestra efectivamente que es posible. Estoy seguro de que este ariete penetraría la pared de una ciudad romana de 1 metro de ancho. El ariete atravesó esta pared sin problemas. Si estuviéramos frente a una pared romana, incluso con este ariete podríamos entrar. Así que es verdad. Atila y Bleda pudieron haber tomado a Nis atravesando las paredes. Una vez adentro, los hunos llevaron a cabo una matanza atroz. Pocos sobreviven. El Imperio Romano está en shock. Por primera vez, cae una ciudad fortificada clave. La noticia se propaga como un incendio descontrolado. Atila no se parece a ninguno de los bárbaros que conoce Roma. Y las ciudades imperiales están expuestas a ser tomadas. Imagínate a los romanos graznando con sus botas puestas mientras oyen reportes de Atila irrumpiendo en cualquier ciudad y quemando completamente casas como esta. Por supuesto, eso es lo que quiere Atila, como cualquier terrorista. Él se crece con el miedo. El reino de terror de Atila y su hermano está comenzando. Ahora se van a arriesgar más e intentarán tomar la ciudad más rica del mundo. Constantinopla. La capital del Imperio Romano Oriental. Estamos aquí en lo más alto de la vieja Constantinopla. La joya del este es un premio que espera ser reclamado. Podría decirse que Constantinopla era el Fort Knox del mundo antiguo. Atila tenía que destrozarla de una u otra manera si quería conseguir lo deseado. Es decir, botines y más botines. La toma de Nis fue impresionante, pero Constantinopla no era Nis. La ciudad imperial de más de 500.000 habitantes está fuertemente amurallada. Estas son las paredes de Constantinopla. Felizmente, el tiempo las radiografió por nosotros. Son increíblemente gruesas. Yo creo que tienen de 4 a 5 metros de ancho. No solo tenía las paredes, también tenía otras defensas. Miren esto desde el punto de vista del atacante. Primero que todo estaban los campos, que en esos tiempos eran una fosa, y después venía la primera pared de defensa. Luego había una plataforma donde las tropas estaban reunidas. Finalmente venía la pared principal de defensa. Estas eran las defensas más formidables. Pero Atila tiene una superarma. Un arma mucho más poderosa que el ariete. La guerra psicológica. Su aterradora reputación llega a Constantinopla mucho antes que él. Atila puede tomar ciudades impenetrables. Y cuando entra, todo el mundo muere. Los romanos cedieron. En vez de confiar en sus defensas, le lanzan oro a Atila para que se vaya. Uno de los sobornos que conocemos fueron 3.000 kilos de oro. Eso es 3 toneladas de oro. Es decir, $100 millones en la era moderna. Más dinero del que Atila había visto en su vida. Pero ni siquiera 3.000 kilos de oro eran suficientes para Atila. También quiere venganza. Él tiene cuentas pendientes con algunos desertores de su ejército que están ahora detrás de las paredes de Constantinopla. Los romanos lo entregan y su destino será terrible. Atila es implacable. Y cuando en su ejército hay desertores, cuando se cambian de bando, él los quiere de vuelta, los reclama y se los dan, pero no los recibe con agrado. Hace que los empalen, que los penetren, los cuelgan para que mueran en un periodo de 2 días. Ese es Atila, rey de los hunos. Es el castigo por el crimen de la deslealtad.
¿Qué clase de hombre hace algo así? El método que usa Atila para matar a sus enemigos demuestra una crueldad particularmente brutal y por demás sádica. Ni siquiera Constantinopla puede hacerles frente a Atila y a Bleda. Eso significa que no hay lugar seguro. Atila tiene un tinglado de protección al estilo de la mafia, y lo tiene a gran escala. Atila es un estratega brillante. Llega a las paredes de Constantinopla, amenaza, consigue su soborno y se va, pero puede regresar. Así que es como un jefe de la mafia que sigue regresando, extorsionando, se vuelve parte de tu vida, de tu cultura y no puedes deshacerte de él. Ahora, una sola cosa se interpone entre Atila y el poder total. Su compañero de armas y hermano de sangre, Bleda. Atila, el rey de los hunos, y su hermano Bleda crearon uno de los tinglados más grandes de la historia y extorsionaron a los romanos para que les dieran oro. Es un negocio familiar que ha funcionado perfectamente durante 12 años. Luego, el amor fraternal se convirtió en rivalidad entre hermanos. Un día, en el año 445, Bleda sale a cazar y nunca regresa. Jordanes, un escritor romano, lo llama homicidio y señala a Atila por el golpe. Atila y su hermano se criaron juntos, lo hacían todo juntos, gobernaban juntos, pero Atila lo mató cruelmente. Eso demuestra que Atila es un asesino psicótico. Y así queda Atila como el único líder de los hunos. Atila se enriqueció extorsionando a los romanos para que le den oro, el cual usa para que sus hombres le sean leales. Pero los romanos se cansaron. Reúnen a un ejército para enfrentar a Atila en el campo de batalla en Utus, que se encuentra en lo que hoy es Bulgaria. Es una matanza total. Y la oposición romana es arrasada. Los sobrevivientes dan sus excusas. Los romanos tenían que justificar el hecho de perder. ¿Y cómo lo hicieron? No perdieron porque los hunos eran sofisticados, fenomenales e inteligentes, sino porque eran más. Grandes cantidades se impusieron ante un pequeño ejército romano. Las fuentes romanas colocan al ejército de Atila en 500,000 de hombres y al suyo en apenas 120,000. Los bárbaros lo superaban 4-1. Para los romanos es una excusa que salva su dignidad. ¿Pero es verdad? Mediante la ciencia para criar animales, ahora es posible calcular el verdadero tamaño del ejército de Atila. Todo se reduce al número de caballos. La tierra de pasto de los hunos está aquí, en el llano húngaro, un valle natural limitado por los Alpes, los montes Cárpatos y el Danubio. Los estudios demuestran que las tierras de pasto húngaras pueden alimentar unos 150,000 caballos. Eso es mucho menos que el 500,000 que sugiere la versión de los romanos. Aparte de eso, es probable que cada uno de los hombres de Atila tuviera varios caballos para cubrir terreno más rápidamente. Digamos que cada jinete uno necesitará 5 caballos. Eso implicaría un sencillo ejército de 30,000 hombres. Esa es una fuerza bastante modesta con la cual enfrentar al Imperio Romano. Así que si los romanos quieren explicar su derrota refiriéndose al abrumador número de hunos, es mejor que busquen otra excusa. Este análisis revela todo lo opuesto de lo que dice la versión romana. Es a Atila a quien superan en número, 4-1. No a los romanos. ¿Cómo lo hizo? Las pistas pueden encontrarse en el reporte del escritor romano Marcelino. Su observación de los hunos poco antes de que naciera Atila sugiere que ellos tenían un enfoque diferente del enfrentamiento bélico. Él envía primero a sus arqueros para romper las filas romanas. Luego, utiliza 2 herramientas cotidianas para las que los romanos no están preparados: el lazo y la red. Es un equipo sencillo, usado de un modo muy efectivo. La coordinación de esa maniobra se le asignaba a gente específica. Digamos que tú
atacabas desde una esquina o de un flanco al otro. Ellos usaban una cuerda de forma efectiva, en una maniobra coreografiada. Y cuando se enfrentaban con los jinetes que lanzaban el lazo, poco era lo que podía hacer la infantería romana. Los enlazaban por el cuello y por la fuerza con que los arrastraban morían en segundos. Roma no tiene respuesta para esas tácticas y mueren decenas de miles. También hay otra razón por la cual los romanos salen apaleados. Ya no son la fuerza disciplinada que dominó a los bárbaros durante siglos. Este es el legionario clásico que vemos en las películas de Hollywood y básicamente lleva puesta una armadura llamada lorica segmentata por las capas segmentadas que tiene, un casco y un escudo largo y rectangular diseñado para pelear de cerca. Ellos cerraban los escudos en formación y levantaban sus jabalinas, sus pilums hacia el enemigo y luego atacaban hacia adelante con sus escudos, sacaban sus espadas cortas y apuñalaban al enemigo. Esos fueron los soldados que conquistaron el mundo. Pero para la época de Atila, los soldados como estos ya eran historia. En la época de Atila, un legionario romano se parece mucho más a esto. Es muy diferente al soldado que está allá. En esencia, ahora tiene pantalones al estilo de los bárbaros y el diseño de sus cascos está basado en los de los bárbaros persas. Es más, las fuentes dicen que el ejército romano estaría compuesto en gran parte por mercenarios, bárbaros. Ellos no tienen ni el entrenamiento ni el equipo que usó el ejército romano para conquistar el mundo. Aplastados por la derrota, los romanos en Constantinopla piden la paz. Un enviado se dirige al cuartel general de Atila en Hungría para discutir los términos. Con él viaja el reportero Prisco, quien escribe la historia de Atila de primera mano. El historiador John Mann repasa el viaje. Partiendo de Constantinopla hacia el norte les toma quizás un mes o tal vez más. Y todos los días Prisco encuentra evidencias macabras del salvajismo de Atila. En el camino se encuentran con áreas que han sido devastadas por los hunos camino al sur. Una de esas áreas es el pueblo de Nis, que quedó destrozado. Todavía hay calaveras tiradas por ahí y huesos en el banco del río. En algún momento salen del Imperio Romano, cruzan hacia el territorio de Atila y llegan al río Tisa. Debieron estar horrorizados por lo que les esperaba. Eso era como ir a ver a Saddam Hussein, pero sin ningún aviso en absoluto, y la violencia de Atila era azarosa. No se sabe con exactitud dónde Prisco conoció a Atila, pero John Mann cree que está cerca de ese lugar. Creo que esto es lo que hemos estado buscando. Este es el tipo de lugar donde Prisco habría conocido a Atila. Y el reporte que hizo de él es sorprendente. Prisco espera encontrar una ciudad de tiendas fétidas y bárbaros sucios. Pero lo que ve lo sorprende. No eran simples chozas de madera, sino complejos de baños hechos de piedra muy parecidos a este. Prisco ve que dentro del cuartel general de Atila hay un complejo de baños, y eso lo deja atónito porque esa es una característica importante de la cultura romana, no de la cultura de los hunos. Así que el hecho de que eso esté presente allí bajo la sombra de Atila es indicativo de que los hunos pueden adaptarse y adoptar las grandes ideas de los romanos, pues el baño es una de las características clave de la ciudad romana. Según esta versión, Atila era un hombre cualquiera que le gustaba relajarse en la piscina después de violar y saquear. También lo retrata como un sujeto que quiere a su familia. El retrato que hace Prisco de Atila es el de un individuo bien equilibrado y un padre afectuoso. Prisco ve eso, es una persona modesta, de modo que ve el lado humano de un gobernante estoico. ¿Cómo encaja eso con la descripción de Atila,
que según Prisco es un gran bebedor y un matón irascible que no piensa dos veces para empalar a espías y esclavos. ¿Quién es el verdadero Atila? En el interior, Atila puede comportarse superficialmente como un romano de la clase alta. Pero en el exterior, mientras empalan a la gente, vemos su verdadera naturaleza. Él es un asesino psicópata. 2 años después de la visita de Prisco, Atila obtuvo todo lo que pudo de Constantinopla. Pero por suerte, el Imperio Romano se dividió en 2. Habiendo terminado con la mitad oriental del Imperio Romano, dirige su atención al oeste. A la edad de 45 años, Atila está de vuelta en la silla de montar, ansioso de poner patas arriba a los romanos una vez más. Siempre le ha funcionado, pero esta vez subestimó gravemente al imperio. Atila, el rey de los hunos, y sus hordas barbáricas están empezando a arrasar con todo otra vez, y tientan su suerte con los romanos. Llegan galopando de la llanura húngara al corazón de Europa. Todo el mundo está sorprendido de que Atila se dirija al norte de su tierra. Cruza el río Rin en una de las incursiones más espectaculares de la historia para destrozar y robar. Y está en Europa Central. Atila cubre cientos de kilómetros con miles de hombres a caballo. Todos con ojos encendidos y buscando pelea. Parece que hubieran comido carne cruda. Y así lo hicieron. El historiador romano Marcelino posa la mano sobre el menú. Carne cruda calentada en la grupa de los caballos. Pero la carne cruda es difícil de digerir, incluso para un bárbaro. Seguramente este es otro caso de los romanos demonizando a los malos. El historiador Robert Mason lo va a averiguar. Tenemos una manta especialmente preparada para la silla, para que no se le pegue tanto pelo de caballo. El caballo se monta durante 6 horas para averiguar si la carne se hace comible o simplemente repugnante. Aquí tenemos otro trozo de esto. Para ti. Algo pasó. Se le confirió cierta suavidad. Ya no está cruda. Increíblemente, al parecer, la historia es verdad. La nutricionista Lynn Weaver cree que sabe por qué. La sal es en efecto un conservante y se asume que quizá la sal del caballo conserva la parte de afuera de la carne y mantiene las bacterias a raya. Además, estaba cubierta y se le aplicó bastante presión para ablandarla. La carne cruda es de muy difícil digestión por su fuerte estructura molecular. Pero aplastarla cabalgando sobre ella rompe las paredes de las células y las ablanda. Es una versión del plato de carne cruda steak tartare. Un plato práctico que les da a Atila y a sus hombres más tiempo para cabalgar. ¿No está mal? Atila y sus fuerzas alimentadas con carne toman por asalto Europa Occidental y llegan a la ciudad amurallada de Metz. Extienden sus arietes y la ciudad cae. Penetra en las profundidades de Europa y encuentra un pueblo desierto tras otro. Sus habitantes aterrorizados huyeron. Pero en Reims, el arzobispo Nicasio se mantiene firme, cantando himnos para rechazar a los bárbaros. Sin embargo, a Atila los himnos no le importan. Y le corta la cabeza al arzobispo. ¿Obedece eso a una estrategia grandiosa? ¿O está Atila simplemente arrasando con todo? El ataque de Atila contra el Imperio Romano Occidental, al parecer, no tiene ningún valor estratégico. Ataca con maldad, por venganza, con odio y además destruye. Finalmente, Atila llega a los llanos catalaúnicos al norte de Francia y se enfrenta a los ejércitos romanos de Europa Occidental.
El general romano Aecio tiene una estrategia simple: tener más hombres. Él buscó en toda Galia y reunió a todas las tribus que tuvieran una rencilla con Atila, desde lo que quedó de los borgoñeses hasta los visigodos. Los dos ejércitos se ven cara a cara y empieza el enfrentamiento. La clave de esta batalla estaba en el terreno alto. En los llanos catalúnicos había una cresta de terreno alto entre los dos ejércitos y los dos bandos corrieron, pero los romanos llegaron primero. Y en ese momento se afianzaron en la cresta y dejaron que la caballería de Atila subiera a buscarlos. Era la caballería contra la infantería que estaba afianzada en una posición defensiva. Ambos bandos reciben grandes golpes. Sidonio Apolinar, un poeta galo contemporáneo, sugiere que en un solo día murieron 100.000 hombres. Y el río que atraviesa el llano fluye rojo con la sangre. Así que ola tras ola de unos trata de subir la cresta, pero los hacen retroceder una y otra vez. Entonces, en el momento decisivo, los visigodos atacaron bajando por la colina. Hacen que Atila regrese a su campamento. Y sucede lo impensable. Atila pierde la batalla. Aecio gana después de obligar a Atila a luchar de pie, en vez de permitirle que usara tácticas de guerrilla. Atila resulta un perdedor muy resentido. Atila pierde su primera gran batalla. Pero eso no lo va a disuadir. Él cree en el poder absoluto. Se va a poner furioso, va a querer vengarse y también tratará de desquitarse. Eso es exactamente lo que hace Atila. Decide que Roma se la va a pagar y le pone el ojo a Italia. Cruza los Alpes y lanza una nueva ola de muerte y destrucción. Primero, en la ciudad fortificada de Aquilea. Las máquinas de asedio hacen su trabajo. Los hombres de Atila entran en la ciudad y la destruyen. Atila tiene un explorador de avanzada, su pavorosa reputación. Poblaciones enteras huyen a su paso. Entonces Atila titubea. Dicen que el Papa intercede y lo persuade para que retroceda. Pero la verdad puede ser un poco menos espiritual y tiene que ver más con las enfermedades que estaban haciendo estragos en Europa. Había muchas razones para regresar, la hambruna quizá, pero casi seguramente fue la plaga. Así que al final, los italianos no lo conquistaron, fueron las bacterias. Con la plaga haciendo estragos en su ejército y la cercanía del invierno, Atila hace una jugada inteligente y regresa a casa. Según los estándares de Atila, esa no ha sido la gira europea más exitosa. Sin embargo, va cargado con botines y oro producto de la extorsión. Tiene alrededor de 47 años y ha sobrevivido a 19 años de guerras sangrientas. No es una batalla lo que finalmente acaba con él, sino su desordenado estilo de vida. Atila, el rey de los hunos, nació para generar caos. Ha aterrorizado a Europa y los Balcanes durante 10 años, amasando grandes fortunas y matando a cientos de miles. Para el año 453 después de Cristo está fatigado y listo para descansar y relajarse. Pero jamás lo consigue. Él se casa de nuevo. La novia es bella, como dicen los cuentos. Es maravillosa, joven, lo lleva a su habitación. Y al día siguiente está muerto. Según Prisco, cuando encuentran el cadáver de Atila, tiene un sangrado en la nariz. Pero, ¿podrá tener un guerrero tan noble una muerte tan vergonzosa? El azote de Dios muere por una hemorragia nasal. ¿Pero cómo es posible? Prisco nos brinda evidencias médicas en su reporte de la muerte de Atila. Atila es hallado en un estado de estupor con un montón de sangre alrededor de la boca. Cerca de la boca también tiene sangre, pero no hay evidencia de vómito. Sabiendo eso, se puede usar un simulador médico para establecer una causa probable de muerte.
Eso nos hace pensar que la sangre pudo venir de los pulmones o del tracto gastrointestinal. La tuberculosis, una infección o un tumor podrían hacer que los pulmones sangren. Pero solo pequeñas cantidades de sangre espumosa. Eso no encaja con la descripción de Prisco. Attila fue un gran bebedor toda su vida. Es posible que sufriera de daños en el hígado. Una de las consecuencias de eso es que los vasos sanguíneos que van al hígado terminan expandiéndose y abultándolo más. Los vasos sanguíneos de la garganta terminan en una de las venas principales que pasan por el hígado. Cuando hay demasiada presión en esos vasos, pueden romperse o herniarse, ocasionando una hemorragia masiva. Estas son las posibles consecuencias de su desordenado estilo de vida. Una mezcla de mucha bebida, mucha juerga y mucho estrés. Su última noche de una ansiada dicha terminó en un ataque de tos, una hemorragia repentina y un torrente de sangre. Termina ahogándose en su propia sangre. En el caso de Attila, probablemente fue una combinación de ambas cosas, el estado de shock por una hemorragia masiva y la tráquea llena de sangre, lo cual ocasionó que se ahogara en su propia sangre, lo que a su vez resultó en su muerte. Una muerte sangrienta para un asesino sangriento. Attila se crió como un nómada en los llanos de Hungría y desafió el poder del Imperio Romano. La cuenta de cadáveres llegaba a los cientos de miles. Él declaraba guerras de terror y extorsión. Cometió genocidio cuando arrasó con los borgoñeses en un episodio feroz de derramamiento de sangre. Destruyó ciudad tras ciudad, simplemente porque podía hacerlo. Cuerpos en descomposición llenaban las calles. Su venganza por una traición era horrorosa. El empalamiento, una muerte lenta y dolorosa. ¿Dónde ubica esta conducta a Attila en la escala de los ancestros que se comportaron de manera miserable? ¿Era Attila un asesino psicópata que mataba por gusto como Calígula? ¿O se sentía impulsado a matar por una visión como Gengis Khan? Su violencia, su afán de conquistar no parecen tener un objetivo específico. Él quiere salir y destruir por el solo amor a la destrucción. Es un asesino cruel y sin remordimientos. Attila está en el tope de la escala del comportamiento psicopático. Lo único que le importaba a Attila era la destrucción. No tenía visión alguna que asegurara el destino de los hunos. Comparado con otros tiranos de la antigüedad, Attila está muy abajo en la escala de la creatividad. Él no resuelve problemas, no construye nada, no deja nada a su paso y ante la duda, mata. Es un desagradable perfil psicológico que todavía se encuentra hoy en día. Attila me recuerda a un capo de la droga, Pablo Escobar. Lo único que les interesa es el poder absoluto, el dinero, y no crean nada. No edifican nada, y si alguien se interpone en su camino, lo asesinan. Attila puede ser el primer gran terrorista de la historia. Acumuló grandes riquezas con éxito con su tinglado de protección del siglo V. Pero su falta de visión resultó en su fracaso para sentar las bases de una civilización duradera. Después de que él murió, todo se derrumbó. Apenas 30 años después, la totalidad de su imperio se había desvanecido.